La vida es como un viaje, y los obstáculos en el camino no son más que oportunidades para crecer, dijo Séneca. Esta cita resalta la importancia de ver los desafíos como oportunidades de desarrollo personal y fortaleza. Transforma tus debilidades en tu mayor fuente de poder. A lo largo de la vida te encontrarás con adversidades, fracasos y pérdidas que pueden sacudirte. Sin la resiliencia mental adecuada, es fácil sucumbir a la tormenta de pensamientos negativos y emociones desbordantes. Pero aquí está la clave. Una mente fuerte puede transformar esos momentos de crisis en oportunidades de crecimiento. Por eso, cada día es un nuevo reto y una nueva oportunidad para fortalecer tu mente y prepararte para enfrentar lo que venga. No subestimes el poder de cultivar tu fortaleza interior. Pero antes de que empecemos, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comencemos. Desarrollar la fortaleza mental es como llenar una mochila con herramientas esenciales para tu vida. En algún momento, te enfrentarás con inconvenientes que pueden llegar a afectar tu estado emocional. Estos momentos son inevitables y forman parte del camino que recorres. Sin la fortaleza psicológica necesaria, puedes sentirte abrumado por pensamientos negativos que surgen automáticamente y por emociones que se desbordan. Estos pensamientos y emociones pueden nublar tu juicio y hacerte perder el equilibrio. Por eso es crucial que cada día inviertas tiempo en fortalecer tu mente. Esto significa practicar la calma, la reflexión y el autocontrol. Al hacerlo, te preparas para afrontar cualquier desafío con serenidad y claridad. Alimentar tu fuerza mental no es un acto único, sino un compromiso diario contigo mismo que te permitirá mantenerte firme y estable ante cualquier adversidad. Los estoicos tenían una idea fundamental. No son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. Por ejemplo, perder un trabajo puede parecer algo terrible al principio. Sin embargo, si luego encuentras un empleo con mejores condiciones, te darás cuenta de que fue algo positivo. Ese despido te sacó de tu zona de confort y te abrió nuevas oportunidades. Esto nos enseña que los eventos no son inherentemente buenos o malos. Somos nosotros quienes les damos un significado positivo o negativo a través de nuestras interpretaciones. Por lo tanto, es importante que entiendas que no son los hechos en sí lo que te afecta, sino las expectativas que tienes y cómo valoras lo que sucede. Al cambiar tu perspectiva, puedes encontrar tranquilidad y equilibrio sin dejarte arrastrar por juicios apresurados o emociones descontroladas. Así, puedes enfrentar la vida con serenidad, aceptando lo que viene y sacando lo mejor de cada situación. Primero, pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Marco Aurelio, el emperador romano y gran figura del estoicismo, escribió: comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me reuniré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Puede parecer un pensamiento negativo al principio, pero tiene un propósito importante. Al prepararte mentalmente para las dificultades, evitas caer en expectativas irreales. Las personas con las que interactúas pueden ser complicadas, y si esperas que siempre se comporten bien, te frustrarás cuando surjan conflictos. Preguntarte qué es lo peor que puede pasar no significa ser pesimista. Al igual que comprar un seguro de vida no significa que desees morir. Simplemente significa que eres realista y quieres estar preparado para lo que pueda suceder. Si te aferras a un optimismo ingenuo, corres el riesgo de desarrollar un optimismo tóxico, alimentado por expectativas irreales sobre situaciones fuera de tu control. Esto puede llevar a la frustración y al agotamiento psicológico.
Séneca también nos aconseja prepararnos para lo inesperado, porque lo que no anticipamos puede golpearnos con más fuerza. Al imaginar el peor escenario posible, fortaleces tu mente y te preparas para enfrentarlo. Sin embargo, no se trata de exagerar y caer en el catastrofismo. Se trata de ajustar tus expectativas, siendo consciente de que las cosas no siempre saldrán como deseas. Al hacerlo, encuentras un equilibrio que te permite enfrentar la vida con serenidad y fortaleza. Segundo, aplica la cláusula de reserva. El filósofo estoico Epicteto la llamaba upex airesis, y es similar a decir si la suerte lo permite o Dios mediante. Esta idea nos recuerda que, aunque pongamos todo nuestro esfuerzo, hay cosas que escapan a nuestro control. Al usar la cláusula de reserva, reconoces que no tienes el control total sobre los resultados. Esto significa que si las cosas no salen como esperabas, no deberías culparte completamente ni dejar que afecte a tu autoestima. No es una excusa para no esforzarte, sino un reconocimiento de que controlas el proceso, pero no siempre el resultado. Por ejemplo, no puedes garantizar que sacarás la máxima calificación en un examen, pero sí puedes comprometerte a estudiar lo mejor posible. Al hacerlo, te fijas objetivos más realistas y evitas la frustración si no alcanzas exactamente lo que deseabas. Al enfocarte en lo que puedes controlar, como tu esfuerzo y dedicación, es más fácil diseñar un plan de acción efectivo. Curiosamente, cuando nos obsesionamos con los resultados, tendemos a ser menos constantes. Sin embargo, al poner el énfasis en el esfuerzo, podemos llegar más lejos. Si crees que tienes el control total, la realidad te recordará que no es así, lo cual puede llevarte a la frustración y a rendirte más rápido. En cambio, al centrarte en lo que puedes controlar, simplemente haces todo lo que está en tus manos. Séneca lo expresó de manera clara. El hombre sabio mira el propósito de todas las acciones, no sus consecuencias. Los comienzos están en nuestra mano, pero la fortuna determina el resultado, y eso no tiene ningún poder para cambiar mi veredicto sobre mí. Así, te liberas de la carga de controlar lo incontrolable y te concentras en lo que realmente puedes hacer. Tercero, pon las cosas en perspectiva. Cuando te sientes deprimido y con ganas de rendirte, recuerda que los estoicos sabían que lo que necesitas es un poco de perspectiva. El mundo es un lugar maravilloso y la vida es larga, pero cuando nos equivocamos, tendemos a olvidar esto y solo nos enfocamos en el contratiempo, el fracaso o el error cometido. En esos momentos, da un paso atrás y observa el cuadro completo. Marco Aurelio decía que muchas de nuestras ansiedades son innecesarias, creadas por nuestra imaginación. Podemos liberarnos de ellas y expandir nuestra mente para abarcar todo el universo. Los estoicos hablaban de mirar desde arriba como un ejercicio de perspectiva. Imagina que te observas desde el cielo. Verás lo pequeño que eres en comparación con la ciudad, y cómo esa ciudad es pequeña frente al país. Luego el país es diminuto comparado con el mundo, y finalmente, el planeta es solo un punto en la galaxia. Esto no significa que seamos insignificantes, sino que a veces nos quedamos atrapados en nuestras interpretaciones de los eventos. El psicólogo Daniel Kahneman llamó a esto la ilusión de enfoque, afirmando que nada en la vida es tan importante como creemos mientras lo estamos pensando. Al poner los problemas en perspectiva y adoptar una visión más amplia, puedes resistir mejor la ilusión de enfoque y mantenerte mentalmente fuerte, incluso bajo la presión más intensa. El estoicismo te muestra el verdadero propósito de la vida al enseñarte a vivir de manera virtuosa, enfocándote en tus acciones y actitudes y aceptando las circunstancias que no puedes cambiar.
Esta filosofía te invitan a encontrar la fortaleza y el equilibrio emocional necesarios para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. Imagina que enfrentas una situación difícil, como perder un empleo. El estoicismo te aconsejaría que te concentres en cómo respondes a esta situación, en lugar de lamentarte por lo que ya ha pasado. Puedes decidir buscar nuevas oportunidades, aprender nuevas habilidades o incluso replantearte tus objetivos. Al hacer esto, estás ejerciendo control sobre lo que puedes cambiar, tus acciones y tu actitud. Una frase de Marco Aurelio que ilustra esta idea es: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que aunque no puedas controlar todo lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar cómo piensas y reaccionas ante esas situaciones. Si mantienes pensamientos positivos y constructivos, puedes encontrar paz y felicidad incluso en medio de la adversidad. El estoicismo es una guía práctica para encontrar la felicidad duradera y vivir una vida plena y significativa. Al centrarte en lo que puedes controlar y aceptar lo que no, desarrollas una resiliencia que te permite afrontar cualquier dificultad con calma y claridad. Así, aprendes a vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea, encontrando un sentido profundo y auténtico en cada momento de tu vida. El estoicismo se presenta como una filosofía de vida que nos enseña a enfrentar los desafíos y adversidades con fortaleza y equilibrio. Su enfoque en el control de nuestras emociones y en la aceptación de aquello que no podemos cambiar, nos brinda una guía para vivir de manera más serena y satisfactoria. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Crees que tienes la fuerza para cambiar tus debilidades y volverte invencible? Comenta tu opinión y cuéntame desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te espero en el próximo video. ¡Hasta pronto!